¿Alguna vez te sentiste fuera de la sociedad, pero al mismo tiempo sentís que sos parte de un grupo más reducido y particular de personas? La verdad que yo sí, y te invito a que te quedes en este video porque hoy vamos a ir por detrás de la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, nos referimos a un grupo de personas que tienen rasgos en común. Estos rasgos pueden ser muy variados, como por ejemplo vivir en el mismo territorio, o compartir una religión, compartir una etnia, compartir algún oficio, alguna actividad, algún interés particular, puede ser incluso una profesión, si es que no lo dije recién. Pero bueno, algo fundamental para que exista una comunidad es la cuestión de la interacción. Y vamos a tener gente con ciertos rasgos en comunes, pero que esencialmente van a interactuar entre ellos. Si bien los intereses en común y la identidad y los fines son aspectos fundamentales de la comunidad, lo que necesitamos es que las personas se relacionen entre sí y desarrollen actividades que los trasciendan como individuos, sí que se modifiquen entre sí en términos grupales y no solamente de individuos. Podemos hablar, por ejemplo, un ejemplo ridículo de lo que sería una no comunidad, pero que teniendo algunos elementos en común, son, por ejemplo, si tuviéramos un grupo de 1000 personas que viven encerradas cada una en una caverna. Bueno, estas personas están en situaciones similares, pero no se conocen, no interactúan y no manifiestan la voluntad de establecer prácticas conjuntas. Entonces no podemos hablar de que hay una comunidad de 1000 personas completamente aisladas. Vamos a necesitar el componente de la interacción. Dado esta situación de que la gente tiene que participar y relacionarse, podemos hablar de que las comunidades son un fenómeno de la vida social. Y es un concepto que se ha desarrollado también dentro de las ciencias sociales. Si bien como palabra existe previamente, como concepto se empieza a desarrollar en las ciencias sociales alrededor del siglo XIX, a fines del siglo XIX, y en una relación de antagonismo con el concepto de sociedad. Así que vamos a tener comunidad y sociedad. Este desarrollo conceptual se da en torno a una creciente industrialización, ¿sí? Por lo menos en el mundo occidental, ¿sí? A un paso de la vida rural a la vida urbana y a una subsecuente despersonalización de las relaciones. La comunidad va a estar vinculada, en general, el concepto a los lazos personales y afectivos y a una relación entre el beneficio individual y el beneficio grupal. ¿Sí? Una idea que atraviesa el concepto de comunidad es la de unidad. ¿Sí? Los miembros de una comunidad están unidos a pesar de que estén distantes. La sociedad, en cambio, va a tener como ejes estructurales al mercado, al Estado, a los contratos y un desarrollo, ¿sí? Una profundización del interés individual. Max Weber nos habla de que en este contexto que estamos mencionando, lo que se da es un proceso de racionalización. Ya habrán escuchado la idea de la eficiencia, de lo racional, en torno al capitalismo y al desarrollo de ciertas cuestiones a principios del siglo XX. Y esto se da también en las formas sociales. En primer lugar, lo que se va a dar es un desencantamiento, que quiere decir como que pierde la magia. ¿Sí? Todo pierde la magia, incluso los vínculos. Y hay un desplazamiento de la religión por la ciencia. También se va a dar una burocratización que impacta más sobre las comunidades porque la autoridad empieza a darse por mecanismos impersonales y no tanto por relaciones directas y personales. Y bueno, como último ítem, el individualismo que ya hemos mencionado. De todas formas, Weber va a decir que lo comunitario, la forma comunitaria, puede subsistir dentro de un contexto social. Y vamos a ir un poquito para ahí, no tanto dentro de lo que es el autor. Dado el aumento del individualismo, se debilitan los lazos con las otras personas. Eso nos puede llevar a sentir que no tenemos ninguna conexión, absolutamente nada en común, incluso con gente con la que compartimos mucho tiempo. Pueden ser compañeros de trabajo, que en muchos casos vemos más que a nuestra propia familia, con los cuales tenemos un montón de aspectos en común, como cuestiones, aparte de la cuestión gremial, pasamos mucho tiempo, trabajamos en el mismo lugar, tenemos muchos conflictos que son de índole similar, o nuestros vecinos, con los que pasa lo mismo. Quizás no trabajemos, pero vivimos cerca, nos afecta si se corta la luz, nos quedamos todos sin luz, y ese tipo de cuestiones. La despersonalización y el individualismo, no estoy hablando del individualismo como
o el individualismo como si fuera una queja. Lo estoy usando como categoría, ¿sí? Más como concepto. Porque tampoco está del todo mal, de alguna manera. Pero bien, cuando hablamos de las comunidades, ya vimos que, bueno, estamos hablando de comunidades territoriales, comunidades étnicas, la relación con la sociedad y eso. Pero si pensamos en comunidades, hoy es muy probable que se nos venga a la mente que las comunidades virtuales. Es muy probable que hayas estado pensando en eso. Y si lo hacías, estás en lo correcto. Desde los inicios de Internet, que fue como a principios de los años 90, la gente empezó a vincularse, a congregarse, a organizar cosas en comunidades virtuales que fueron foros, páginas de Internet. Hoy tenemos las redes sociales, tenemos distintas plataformas como Discord, donde se van a generar comunidades. Estas comunidades pueden alcanzar niveles multitudinarios que terminen trascendiendo la virtualidad por completo y donde la gente va a lograr forjar amistades, incluso vínculos laborales, alguno con suerte encuentre el amor o se lleve alguna cosa que sea, algún vínculo que sea para toda la vida. Ahora voy a hacer un paréntesis porque yo viví muchas comunidades virtuales desde el año 99 en el que empecé a usar Internet y tengo amigos que todavía los mantengo desde esa época, algunos de más de 20 años. Yo participé de, en primer lugar, comunidades como la de Harry Latino y Harry Manía en el año 2001. Después participé de, en torno a la música, de comunidades como la de Sonata Ártica Sudamérica, el foro de Nightwish Master, un foro de cartas Magic que era argentino, que no me acuerdo el nombre, pero lo recuerdo porque pasé muchísimo tiempo ahí, no sé si existe, yo dudo que siga existiendo, pero bueno, yo me acuerdo mucho de mis comunidades online, lugares donde yo pasaba muchísimo tiempo. ¿Cuál es el tema con estas comunidades? Pasan dos cosas. En primer lugar, vamos a encontrarnos hoy con que, ya que los vínculos y las relaciones sociales están un poco estructuradas por el mercado, este tipo de comunidades también van a tener una arista de mercado. Y lo que va a pasar es que hoy las comunidades, y esto es para ir adentrándonos en lo que es la conclusión de esto, de este video, es que las comunidades hoy son una herramienta de marketing. Lo que va a pasar es que si compramos un curso online donde nos enseñen a vender cursos, por ejemplo, sin ofender a nadie, es muy probable que nos digan, bueno, armate una comunidad, porque ahí vas a poder desarrollar un público objetivo que los va a tener localizado, interesado en ciertas cosas que vos vendés y los va a tener siempre a tiro para ofrecerles cosas. Y es un nicho que está ahí como creciendo a merced tuya. No es que todas las comunidades online tengan fines de lucro, y cuando lo tienen tampoco es un problema en la situación normal de que toda la gente que participa en cualquiera de los roles que se puede tener salga beneficiada de esa interacción. Estamos hablando de que en esencia es algo benigno. Pero ¿qué puede pasar con este tipo de comunidades? Porque cuando la comunidad mira dentro de la sociedad también mira dentro de la comunidad. Bueno, lo que puede pasar cuando dedicamos mucho tiempo a este tipo de comunidades online, que hoy son las que más las que más habitamos muchas veces, es que nos enfrentemos ante la sensación de una comunidad vacía. Una comunidad vacía es un espacio donde por más que uno comparta cosas en común, tenga fines en común, tenga intereses, se empieza a desarrollar algún tipo de identidad, siga primando un contexto y una actividad, no sé si una actividad, pero sí como que la norma termine siendo, de todas formas, el individualismo, y nos demos cuenta de que a pesar de que le dedicamos mucho tiempo a comunicarnos con gente con la que compartimos un montón de cosas, seguimos careciendo de esa sensación de unidad y pertenencia genuina a un lugar. Y eso es un tema, porque a veces nos podemos ilusionar, podemos entrar en algo y después darnos cuenta de que no había mucho más que un entretenimiento. Sí, ese es el problema con la comunidad vacía. Hay ciertos aspectos de lo comunitario que se vuelven entretenimiento, pero que no tienen una gran sustancia. Permiso. Nosotros nos vamos a rebelar contra eso. Porque ante todo, este es un canal rebelde.
Y para ejemplificarlo, voy a recurrir a un cuento que uso hace mucho tiempo para hacer, por ejemplo, actividades en la iglesia o actividades grupales o pensar este tipo de cuestiones, que se llama El dilema del erizo. No recuerdo el autor, después voy a dejar la fuente en las descripciones. Pero ¿qué pasa con los erizos? Son unos pequeños mamíferos muy simpáticos que viven en familias y tienen pinchos en la espalda. Durante el invierno, los erizos se enfrentan al frío como cualquier animal que vive en una zona que hace frío en invierno y se encuentran ante un dilema. ¿Cuál es este? Para poder sobrevivir y mantenerse calentitos, tienen que amucharse y se van a pinchar con las espinas. Sabiamente, deciden hacerlo. Uno debería intentar hacer lo mismo en este contexto de individualismo y despersonalización estructural al que nos vemos sometidos. ¿Para qué traigo este ejemplo? Lo traigo para que nos sometamos a el maltrato de otra gente, para que nos sometamos a el abuso de otras personas, porque lo importante es estar en comunidad y bla, bla, bla. No, por supuesto que no. Por supuesto que tener lazos personales, lazos comunitarios exagerados y perjudiciales es una cosa que no está buena. Pero ¿qué pasa? Lo que yo voy a intentar hacer, lo que voy a intentar comunicarles y transmitirles, primero que es posible desarrollar lazos significativos con la gente hoy, quizás no de manera masiva, pero sí es posible. Entonces, si estabas pensando, che, esto me va a salir en algún momento, sí, es posible. Pero para que sea posible, tenés que superar el dilema del erizo y tenés que intentar no disgregarte ante cualquier pequeña dificultad que aparece en las relaciones humanas. Porque van a aparecer. Porque si algo hacemos bien los seres humanos es sacarnos un poco de chispas, pero bueno, pensando y siendo racionales y teniendo inteligencia emocional, las cuestiones, las rispideces, las diferencias que sean, vamos a decir, posibles de subsanar, intentemos, en vez de huir, como nos marca la tendencia de la época, intentemos trabajarla. Intentemos parar la bocha, pensar y patear un poco más orientado al córner. Si te gustó este video, si te gustó la conclusión o no, no sé, espero que te haya gustado. Te invito a que le pongas like, te invito a que le pongas suscribirte, que te suscribas al canal, que le pongas la campanita. También me puedes comentar, por ejemplo, en la cajita de comentarios si te sentiste fuera de la sociedad, si tuviste alguna experiencia comunitaria, si sentís que lo querés, si participaste de alguna comunidad online, si desarrollás cualquier tipo de actividades. Comentame si no te gustó absolutamente nada de lo que escuchaste y principalmente comenta si sos o querés ser un erizo. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima.